Bien, buenas tardes, estimados y estimadas estudiantes. El día de hoy les doy la bienvenida a esta semana de reflexión de nuestros aprendizajes, en este caso del área de religión, que se va a dar durante toda esta semana, repito, del día de hoy 28 al 2 de octubre. Vamos a iniciar entonces esta sesión de reflexión, no sin antes agradecer al Dios de la vida por mantenernos con vida, por cuidarnos, por protegernos, pese a la circunstancia en que estamos viviendo. Para ello vamos a reflexionar la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos del 10 y siguientes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza poderosa, revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Por eso, tomad las armas de Dios, para que podáis resistir en el día funesto y manteneros firmes después de haber vencido todo. Poneos en pie, ceñida vuestra cintura con la verdad, y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el Evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos, y también por cada uno de nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, queridos estudiantes, esta lectura nos enseña, nos llama a la reflexión de cómo es que el Señor nos da todas las armas para poder enfrentar al maligno. Debemos, dice, revestirnos de la armadura de Dios. La armadura de Dios quiere decir todos estos aspectos que hemos escuchado, ¿no? En este tiempo difícil que estamos viviendo, debemos armarnos con esta armadura que es importante, ¿no? En los pies dice el celo por el Evangelio de la paz, es decir, nuestro celo por anunciar el Evangelio de Cristo que trae la paz al mundo. También dice tener el escudo de la fe para rechazar, para retener, para que no nos haga daño las lanzas incendiarias del demonio. La fe es importante, la fe nos va a permanecer de pie. Toma también el yelmo de la salvación, dice, o sea, una coraza, ¿no? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con esa espada nos vamos a defender del maligno, con la palabra de Dios. Y siempre dice estar en oración, ¿no? Siempre mantenernos en oración como lo estamos haciendo hasta el día de hoy. Bien, vamos entonces a continuar después de haber alimentado nuestro espíritu con la palabra del Señor y darnos ánimo de que no estamos solos, sino que el Señor siempre está a nuestro lado y nos da las armas necesarias para defendernos del mal y para protegernos también de él. Bien, entonces a continuación vamos a ver cuál es nuestro propósito de hoy. ¿Está bien? ¿Cuál es nuestro propósito de hoy? Nuestro propósito de hoy es que tú, como estudiante del nivel secundaria, reflexiones sobre tu propio proceso de aprendizaje. Hoy día vas a reflexionar cómo estás llevando tu aprendizaje, cómo ha ido evolucionando tu aprendizaje a través de la revisión de los productos de tu portafolio, que ya lo debes tener a la mano, con la finalidad de conocer tus avances, cuánto es que tú has avanzado, qué dificultades has tenido en este tiempo y qué oportunidades de mejora vas a proponerte tú mismo para que todo vaya mucho mejor. ¿Ok?
Muy bien, entonces, luego del propósito vamos a analizar un poco eh, el avance curricular. Vamos a analizar un poco las competencias del área de religión y las capacidades que son importantes, que son para todas las áreas, ¿no? Vamos a ver luego los contenidos o los conocimientos de cada grado y las competencias transversales también. Bien, entonces como competencia el área de religión tiene dos competencias, ¿no? Si observas el cursor, por aquí vamos a ver que tenemos la primera competencia que dice construye su identidad como persona humana. Es decir, que en este lapso, estas competencias que son dos, están siendo propuestas para ser desarrolladas a lo largo de tus estudios de nivel secundaria, ¿no? Si estás en tercero, pues te faltan todavía 2 años. Si estás en cuarto, te falta 1 año. Si estás en quinto, ya debes estar desarrollando estas competencias. Tú cuando termines tu vida secundaria vas a poder construir tu identidad como persona humana, como ser humano creado a imagen de Dios. Por eso es que dice acá, amada por Dios. Es decir, esta identidad que tú vas a tener como ser humano, debes reconocer que Dios te ama. Tú tienes que estar convencido y vas a terminar tu quinto de secundaria convencido de que hay un Dios que te ama y que te ha creado a su imagen y semejanza, es decir, con dignidad, que tú vales para Él y tú eres una persona valiosa. Eso es lo que tú tienes que llegar a comprender y desarrollar en ti mismo. Una persona, un ser humano libre y trascendente. Libre porque Dios nos ha creado con libertad, a diferencia de los demás seres. Y trascendente porque estamos de paso aquí en la tierra, ¿verdad? Porque nuestro fin último es llegar a la presencia de Dios. Para eso es que vivimos. Dios nos ha creado para vivir y participar de la vida eterna. O comprendiendo la doctrina de tu propia religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas, ¿no? Y la otra competencia es que asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios, ¿no? Esto es lo que nos va a permitir ese encuentro con Dios. Hay un encuentro primero personal y luego comunitario, porque el hombre no es una isla, el hombre es un ser social. Por lo tanto, estamos llamados a relacionarnos con los demás. Entonces, nuestra experiencia del encuentro personal se está dando a través del área de religión, ¿no? Cuando se te pide que hagas tu oración. ¿Qué es la oración? Es un encuentro con Dios, un encuentro personal con Dios y también comunitario porque se te pide también que lo hagas en familia. Y si perteneces a un grupo de la parroquia, mucho mejor, una comunidad parroquial, en donde tú vas a desarrollar tu fe, vas a fortalecer tu fe, ¿verdad? También en tu proyecto de vida en coherencia con tu creencia religiosa, ¿no? La coherencia es importante, ¿no? Y para desarrollar estas competencias debemos poner en práctica estas capacidades, ¿no? Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y espiritual como persona digna, libre y trascendente. Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno, argumentando su fe de manera comprensible y respetuosa. Transforma su entorno desde el encuentro personal y comunitario con Dios y desde la fe que profesa. O sea, esta enseñanza, este aprendizaje del área de religión te va a llevar a transformar tu entorno a partir del encuentro que tú tengas con Dios, ¿no? Que sea personal o en comunidad. Y actúa coherentemente en razón de su fe, según los principios de su conciencia moral en situaciones concretas de la vida, ¿no? Es decir, que tiene que haber coherencia entre fe y vida, tiene que haber coherencia. Si tú eres de tercero de secundaria, pues estos son los temas que se han desarrollado, ¿ok? Estos son los temas que se han desarrollado aquí. Vamos a bajar aquí. Eso es. Estos son los temas de tercero de secundaria que se han desarrollado durante este segundo trimestre, ¿no? De la semana 15 hasta la semana 25. Esta semana es la semana 26, donde estamos haciendo la reflexión sobre nuestros aprendizajes. Entonces aquí están las fechas de las semanas en las que se han desarrollado estos temas, ¿no? Tema 15 al tema 25. Revisa estos temas, debes tenerlos en tu portafolio.
Y estas son las competencias transversales. Gestiona su aprendizaje de manera autónoma y se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TICs, ¿no? O sea, la tecnología de nuestro tiempo, la que estamos utilizando actualmente. Bien, ahora vamos a pasar. También acá tenemos los temas de cuarto de secundaria. Si eres de cuarto de secundaria, aquí están todos los temas, ¿verdad?, desarrollados durante este segundo trimestre. Si eres de quinto, aquí están los temas de quinto de secundaria. Los vas a revisar según sea tu grado al que tú perteneces. ¿Ok? Bien, entonces a continuación tenemos acá, después del avance, tenemos algunos conocimientos, ¿no? Los conocimientos de estas fichas, ¿no? Los conocimientos de cada tema según el grado. Conocimientos de tercero y secundaria son estos. Y vas a responder en tu cuaderno, en tu portafolio, si tienes el tema, ¿no? Ahí en el portafolio vas a poner sí, según cada tema. Si lo tienes, vas a poner sí con una X. Si no lo tienes, vas a poner acá en no. Cumpliste con realizar la actividad. Una cosa es tener el tema, pero otra cosa es cumplir con realizar la actividad, o sea, enviar tus evidencias. Desarrollaste la actividad, ¿no? Las preguntas que se te piden, hiciste tu oración, dirás sí o no, o sea, es completo o no. Si está completo, pues dirás sí. Si está incompleto, pondrás no. Eso de acuerdo a tu grado, ¿no? Hay para tercero, para cuarto y para quinto. Luego tenemos la autoevaluación, o sea, tú mismo te vas a evaluar. ¿Por qué es importante reflexionar sobre mis aprendizajes? Sobre cómo he desarrollado yo estos aprendizajes. ¿Por qué es importante? Porque luego de reflexionar sobre cómo he desarrollado mis aprendizajes, pues eso me va a servir para corregir, ¿verdad?, para mejorar, para aumentar cosas, etcétera, etcétera. Para eso me va a servir. Bien. Entonces reflexionamos sobre nuestros aprendizajes para mejorar. A través de la presente actividad se busca que como estudiante tú puedas mejorar tus productos, ¿no? Producto se le llama a la evidencia final de cada sesión de clase a partir de la reflexión desarrollada. ¿Okay? A partir de la reflexión desarrollada. A través de la presente actividad también se busca que organices tu portafolio de manera útil para tu aprendizaje, para que tu aprendizaje sea mejor. Y también a que te comprometas con la mejora del desarrollo de tus aprendizajes. Bien, a continuación entonces vamos a ver preguntas, ¿no?, preguntas de autoevaluación, ¿no? O sea, tú mismo te vas a preguntar, tú mismo vas a responder a conciencia. Por eso es que a continuación dice acá, encontrarás diversas preguntas que te permitirán autoevaluarte. Debes copiarlas en tu cuaderno y responder de manera consciente. No te preocupes porque no hay respuesta buena o mala, o sea, esto no lleva, es para ti, es para que tú puedas analizar, reflexionar sobre lo que estás haciendo y lo que no has hecho. Cada respuesta te permitirá reflexionar sobre tu proceso de aprendizaje. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver. Estas son las preguntas con las que tú te vas a autoevaluar y las vas a responder en tu cuaderno. Con calma vas a pensar. Esto es para todos. Y la primera pregunta dice, ¿cuento con un portafolio para colocar o realizar las actividades que se proponen en el área de educación religiosa? Bueno, a estas alturas yo creo que todos ya deben contar con un portafolio, ¿no? ¿Cómo lo elaboré? Vas a poner ahí, vas a escribir de qué manera. Bueno, me conseguí un cuaderno, me conseguí hojas o un folder, ¿no? ¿Cómo lo elaboraste? ¿Qué materiales empleaste para la elaboración de este portafolio? De repente lo forraste con minifan, le pusiste algún color, le pusiste nombre, etiquetas, qué sé, carátula. Pregunta 2. ¿Cómo puedo organizar mis productos en el portafolio para aprender mejor? ¿Cómo los puedo organizar? De repente, no sé, poniéndole nombre o título a cada tema, poniéndoles tus nombres y apellidos, el grado y la sección, ¿no? O enumerarlos, tema 1, tema 2, o por semana, semana 1, semana 2. ¿Cómo puedes organizar tus productos en el portafolio para que puedas aprender mejor?
Si no cuentas con portafolio, detalla dónde vienes haciendo o colocando las actividades que realizas en el área de educación religiosa semanalmente. ¿Es importante el uso del portafolio? ¿Qué dices tú? Si dices sí, dime por qué es importante. Número 5. He cumplido con realizar las actividades propuestas por el profesor durante el periodo transcurrido. He cumplido con realizar todas las actividades o a veces he fallado, a veces no, por diversos motivos. 6. He participado en clases sincrónicas, es decir, por el grupo de WhatsApp, ¿no? De manera constante he participado. La participación, hablamos de la participación de primero registrando tu asistencia, luego respondiendo durante la clase las intervenciones orales a las preguntas que se te da. Eso, a eso se refiere. Las actividades, sí, las actividades realizadas merecen un calificativo satisfactorio. O sea, ¿tú crees que te mereces una calificación buena, satisfactoria? ¿Por qué? Dilo con sinceridad. Es tu autoevaluación. ¿Ok? Bien, continuamos con la autoevaluación. 8. Semanalmente envías fotos, videos o audios a través del WhatsApp o correo electrónico como evidencia de las actividades realizadas semanalmente, o sea, constantemente. Eh, los temas que se trabajan en clase son motivadores e interesantes. ¿Por qué? Si es sí, ¿por qué? Si es no, ¿por qué también? 10. Los temas trabajados en clase me sirven para tomar decisiones en mi vida cotidiana, es decir, que los temas que desarrollamos en clase te sirven, te han servido para que alguna vez tú tengas que tomar esa enseñanza para tomar una decisión o tomar en cuenta esa enseñanza para tomar tus propias decisiones. Bien. 11. A través de los temas trabajados virtualmente, has podido aprender a acercarte más a Dios y a ser consciente de la situación por la que nos encontramos atravesando. ¿De qué manera? O sea, ¿cómo? Número 12. ¿En qué temas se te presentaron dificultades? ¿No? De los temas que te he presentado, ¿no? Ahí puedes verificar los temas, cuál es el tema que de repente se te ha presentado alguna dificultad, ya sea para entender, para comprender, para responder las preguntas. Y por último, perdón, ¿qué hice o harías? ¿Qué hiciste o harías para superar esas dificultades? Aquí hay una propuesta tuya, ¿no? Si has tenido alguna dificultad, ¿en qué temas se presentaron estas dificultades? ¿Qué hiciste tú o qué harías para que superes estas dificultades? Y por último, ¿consideras que la enseñanza virtual a través del WhatsApp te permite mejorar tus aprendizajes? ¿Por qué? Ya, todas estas preguntas, estas 14 preguntas, las vas a responder en tu cuaderno y esta es también parte de lo que tú me vas a enviar como evidencia. ¿Okay? Todo lo que es preguntas con sus respuestas son evidencias que tienes que enviarlas al WhatsApp. ¿Ok? Bien, continuamos entonces. Aquí hay una autoevaluación. Vamos a bajar aquí la listo. Entonces acá hay unos criterios a evaluar, ¿no? Esto me va a servir a mí más que a ti. Pero tiene que ser consciente. Repito, no te preocupes, tienes que responder con la mayor sinceridad posible. No va a haber evaluación de nota, no te preocupes. Esto más te va a servir a ti y a mí también, ¿no? A los dos. Entonces la primera pregunta es, ¿participo activamente en la sesión de aprendizaje, o sea, en la clase sincrónica por el WhatsApp y a través de un audio o mensajes en el grupo de WhatsApp? ¿Emito mis respuestas u opiniones respecto a las actividades y o temas trabajados? Bueno, podrás decir, no, sí, yo siempre he cumplido, pondrás aquí un check. O a veces, bueno, un check, o nunca. De repente, nunca todavía no se envió tu check. Y acá vas a sustentar, por eso lo vas a hacer en tu cuaderno, ¿cierto? Y vas a sustentar aquí el por qué. ¿Okay? El por qué siempre. Porque es, bueno, tengo todas las facilidades del caso, qué sé yo. Si dices a veces, bueno, ¿por qué a veces? Y si dices nunca, ¿por qué nunca? 2. Muestro interés por la sesión de clase
formulo preguntas y asisto de manera puntual. También vas a responder esto. La información proporcionada por el docente es clara y fácil de comprender. Bueno, siempre tú dirás si siempre o a veces, ¿no? O nunca, ¿no? Nunca le entiendo al profe. ¿Por qué? 4. Semanalmente envío evidencia de mis trabajos y o actividades a través del WhatsApp y o correo electrónico. Siempre, a veces, nunca. ¿Por qué? Si siempre tu respuesta vas a sustentarla, ¿no? Si es siempre, si es a veces o nunca, ¿por qué? 5. Cuento con un portafolio, llámese cuaderno o folder, en donde realizo o guardo mis evidencias de aprendizaje. Mis padres y o familiares me apoyan en casa para realizar las actividades propuestas por el docente. Recuerden que yo les pido que hagan sus tareas, sus oraciones, les apoya. 7. He cumplido y he realizado todas las actividades de aprendizaje propuestas por el docente. Soy creativo a la hora de realizar cada una de las actividades propuestas por el docente. Acá, por ejemplo, ¿cuándo eres creativo? Cuando pues en tus respuestas, en tu cuaderno, pues vas poniendo las ideas. Por ejemplo, yo he felicitado a muchos estudiantes que al hacer su oración, por ejemplo, han sido muy creativos. Si bien es cierto, no han presentado un video, pero sí la manera como de repente con un fondo de un paisaje, con una música de fondo y hacen su oración, eso es una creatividad, parte de su creatividad. Como también de repente han filmado ahí su cuaderno o la Biblia y han estado orando, ¿no? Cosas que realmente me han sorprendido y los he felicitado por ello. Entonces por eso, ¿no? A eso se refiere eso, ¿no? Si soy creativo a la hora de realizar cada una de las actividades propuestas por el docente. Presento dificultades para lograr mis aprendizajes, pues manifiestan, ¿no? Siempre o nunca o a veces, ¿por qué? Y por último, me siento conforme con la educación virtual. Siempre, a veces, nunca, ¿por qué? ¿No? Este es el sustento que tú vas a poner y me lo vas a enviar a mi WhatsApp privado. Bien, continuamos entonces. Aquí vas a escribir tu compromiso, ¿ok? Tu compromiso. Yo, fulano de tal, estudiante de, pones el grado y la sección, me comprometo. ¿A qué te comprometes? Para mejorar tus aprendizajes. De repente, no sé, yo te doy ideas de cómo responder este compromiso o a qué te puedes comprometer. A asistir puntualmente a las clases, ¿no? A registrar mi asistencia o de repente presentar mis evidencias el mismo día de la clase o lo más pronto posible. Eso de acuerdo a las dificultades que tú has tenido, ¿no? Ante una dificultad tú te comprometes a mejorar. ¿Cómo? Eso depende de cómo tú hayas respondido también las preguntas anteriores, lo cual permitirá mejorar mis aprendizajes en este proceso de educación a distancia. Poner la fecha, ¿no? De hoy día, tu firma y debajito tu nombre. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí vas a responder a la metacognición. Respondes estas 4 preguntas. Esta sesión me ha permitido, dice ahí, hacer una reflexión sobre mis aprendizajes. O sea, esto te ha permitido reflexionar sobre cómo estás yendo tu aprendizaje. ¿Por qué? Vamos a poner aquí. Segunda pregunta, ¿por qué es importante reflexionar sobre mis aprendizajes? O sea, ¿te parece? ¿Por qué crees tú que es importante haber hecho una jornada hoy día en vez de una clase? Haber hecho un alto y reflexionar sobre cómo van tus aprendizajes. ¿Qué dificultades tuve para responder las interrogantes? Si en esta sesión has tenido alguna dificultad para responder a las preguntas. Y por último, ¿qué podrías hacer tú para superar las dificultades respecto a la educación a distancia? O sea, ¿cuál es la parte que te corresponde a ti hacer para que puedas superar esas dificultades respecto a la educación a distancia? Bien, entonces recuerda, siempre sé creativo y organiza lo elaborado utilizando el material que tengas a tu alcance. Asimismo, participa con tu familia en la oración en la medida de lo posible. Y no te olvides de guardar tu producción en el portafolio. Ya, no te olvides. Son recomendaciones. Bien, muchas gracias.
Vamos a terminar con una oración agradeciéndole a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día que tú nos has concedido, por toda la protección que tú nos brindas, Señor, porque tú, Señor, nos amas tal como somos, nos aceptas tal como somos. Gracias, Señor. Te pedimos también que nos bendigas y nos protejas durante toda esta semana, que protejas a nuestros familiares, a todos los enfermos que tenemos en casa o en los hospitales. Protégelos, dales, Señor, devuélveles la salud y no permita, Señor, que esto siga avanzando. Haz que esta bendición que recibimos de ti, que a través de esta pandemia nos has unido más como familia, porque nos estás enseñando, Señor, a convivir entre familia, a convivir, Señor, y aceptarnos tal como somos, ayudarnos y a protegernos también. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de ser mejores cada día, de buscar la conversión diaria. Gracias, Señor. Bendícenos y protégenos siempre. Y a ti, Madre Santísima, también te pedimos que intercedas por cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos con una rosa que te ofrecemos y te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, entonces que el Señor te proteja y te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Cuídate mucho. Algo que me olvidaba. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te voy a mandar al WhatsApp un formulario de Google, ¿ok? Un formulario de Google para que tú lo respondas, ¿ok? Para que tú lo puedas responder si es que tienes un correo de Gmail. ¿Ya? Vamos a probar esta nueva estrategia para de repente más adelante podamos realizar algunas pruebas, ¿no? Algunas pruebas, ¿sí? Muy bien, entonces contigo será hasta la próxima semana. Cuídate mucho. Nos vemos.